Muy buenas tardes, hoy es día 27 de mayo, son las 3 de la tarde, 3 y 3. Tenemos una temperatura ahí por ahí de más o menos 15 grados y ya está entrando un frío polar que ni te cuento. En la semana vamos a tener temperaturas entre 2 y 15 grados, pero creo que es necesaria una lluvia bastante fuerte como para definitivamente sacar toda la tormenta ya. Hay anunciado vientos así como huracanados de hasta 80 kilómetros por hora y ahora hay vientos de más de 26 kilómetros por hora. Esta mañana salimos y sí, está terrible. La lluvia finita que te moja, que te empapa, que no es tormenta ni tampoco es un aguacero terrible que te inunda todo, pero se siente la caída de mucha agua hace mucho tiempo, así que bueno. Nosotros vamos a dedicarnos a lo que es la lectura de Lucas, capítulo 13. Sí, voy a leer directamente de la Biblia, así que no voy a no usar referencias ni nada, pero cuando ustedes están haciendo la lectura bíblica, está bueno que si en algunas partes se quieren poner a pensar, como por ejemplo hay algo que es muy estrambólico, podríamos decir, y es algo que está en el capítulo, vamos a ver, el capítulo 11, cuando Jesús habla defendiéndose acerca de que le atribuyen a que él es Belcebú, ¿no? Y entonces él explica que si él fuese, Satanás no pudiera estar dividido y echar a los demonios de dentro de las personas o dentro de los hombres, así que no. Y entonces explica algo acerca del tema de cuando una persona está poseída por un espíritu, que está poseída por 8 espíritus, ¿no? Habla acerca de eso. Y cuando esa persona por fin logra deshacerse del demonio que tiene adentro, de los espíritus que tiene adentro, entonces la persona empieza a mejorar y qué sé yo qué, pero luego otra vez, una vez que parecería como que se cansa de hacer las cosas bien, vuelve, porque no tiene resultados, vuelve a hacer las cosas mal, pero vuelve a ser peor de lo que era antes la persona. Entonces, en vez de habitar ese cuerpo, 8 espíritus, lo empiezan a dominar como 16 espíritus y así. Hay gente que sabe mucho de estas cosas y hay explicaciones, ¿no? Pero de mi parte la verdad es como que yo puedo responder a lo que yo sé, que es que cuando uno trata de hacer las cosas bien y trata de buscar a Jehová constantemente, los espíritus que uno puede llegar a tener adentro son los que Él nos da de amor, gozo, paz, benignidad, gran paciencia y todo lo bueno que comprende el amor, la sabiduría y el poder de Jehová, ¿no? Y que, obvio, a uno le hacen la guerra y uno a veces puede llegar a querer defenderse. Y es ahí donde más necesitamos el autocontrol, ¿no? Y más paciencia todavía. Entonces, si intentamos hacer las cosas bien, por más que fracasemos a la primera o a la segunda o a la tercera y tenemos el corazón puesto en Jehová, en cuanto a tener la misma mentalidad de Jehová y de Jesús, de aguantar las cosas, sí, contestar está bien, defendernos está bien, porque la Biblia dice que el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, nos hace contestar y nos hace decir justo lo que necesitamos decir para defendernos cuando nos están atacando, nos están tratando de tontos, ¿no? O de ingenuos o ninguneándonos. Entonces Jehová hace que nosotros hablemos y podamos defendernos frente a distintas autoridades. Entonces, lo malo es cuando uno en realidad creo que no quiere ser una buena persona o no quiere ponerse en las manos de Jehová y entonces está sabiendo, ¿no? Que Satanás tiene un poder muy fuerte y sobre las personas de la tierra las bendice o las ayuda, las protege. Entonces hay personas que por ahí están entre hacer las cosas bien como manda Jehová y obedecer toda su ley, ¿sí? La que dio mediante Moisés, o la que nos explicó, las que ya entendimos en las escrituras hebreoamericanas, no era hebreo, bueno, no me acuerdo. Esas escrituras, ¿sí? Donde nos comenta Jehová su inmenso poder y que Él da poder a quien Él quiere acá sobre la tierra, porque todo le pertenece, o hacer las cosas con maldad, con egoísmo, y esos son los espíritus que uno puede llegar a tener, ¿no? No es que, creo que no es que te entran 7 demonios distintos o 16 u 8 demonios o tantos demonios, sino que es que los espíritus son esa tendencia a ser de tal manera. Si uno quiere ser una persona mala y se cansa de hacer las cosas mal y quiere un poco divertirse entre lo bueno y lo malo, y entonces intenta lo bueno pero no lo satisface y vuelve a hacer las cosas mal, va a tener más maldad y más perversión y más espíritus malos, entonces, o actitudes malas
que las que tuvo al principio. Creo que corresponde a eso, esa parte de la Biblia donde por ahí muchos no entendemos muy bien, o por ahí mismo yo tampoco no entiendo muy bien, pero bueno, con el tiempo vamos a saber cada vez más, y aparte como somos cada vez más los que queremos ser enseñados por Jehová y vivir de acuerdo a su propósito de llenar la tierra y juzgarla, o de, qué sé yo, ya una vez que ya lo intentamos o que ya tenemos hijos y nietos, simplemente el hecho de poder vivir tranquilos, ¿no? Eso es el objetivo de las personas adultas, vivir en paz y poder ayudar lo más posible, pero sin que tampoco se nos esté impidiendo vivir a nosotros. Entonces, poder, ¿no?, encontrar un equilibrio entre lo que es que Dios quiere para cada etapa de nuestra vida y lo que nosotros también podemos llegar a disfrutar de repente, o a querer o a pretender en nuestra vida a lo largo del tiempo, ¿no? Las metas a futuro que uno pueda tener. Entonces, ahora sí, con la bendición de Jehová y su Espíritu Santo, su guía, vamos a seguir leyendo Lucas 13. Dice: en aquella ocasión, algunos de los que estaban allí presentes le contaron a Jesús que Pilato había mezclado la sangre de unos galileos con los sacrificios de estos. Al oír eso, él les dijo: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron estas cosas porque eran más pecadores que todos los demás galileos? Yo les digo que no. Y a no ser que se arrepientan, todos ustedes también serán destruidos. O los 18 que murieron cuando la torre de Siloam les cayó encima. ¿Creen que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Yo les digo que no, y a no ser que se arrepientan todos ustedes, también serán destruidos igual que ellos. Entonces les planteó esta comparación. Un hombre que tenía una higuera plantada en su viña fue a buscar fruto de ella, pero no encontró nada. Luego le dijo al hombre que cuidaba la viña: mira, llevo 3 años viniendo a buscar fruto en esta higuera, pero no he encontrado nada. Cortala. ¿Por qué tiene que ocupar el terreno inútilmente? Cortala porque tiene que ocupar el terreno inútilmente. O sea, en el libro de Mateo y de Marcos sabemos que Jesús maldijo una higuera y la higuera se secó en ese momento. Pero mira, acá Lucas, que era de profesión doctor, nos está contando un detalle más, que hacía 3 años que él pasaba por el mismo lugar y quería comer higos de ese árbol y no podía porque la higuera no daba. Entonces fue razonable y le pidió al dueño de la higuera que la corte para que obviamente vuelva a crecer y así como fuerza pueda llegar a dar su fruto, ¿no? Bueno, el 8 dice, 13:8 dice: él le contestó: Señor, déjala un año más, que voy a cavar la tierra alrededor de ella y a echarle estiércol. Si más adelante da fruto, perfecto, pero si no, la cortas. Un sábado él estaba enseñando, mira, acá también nos enseña un poco la Biblia cómo hacer para que un árbol dé fruto, entonces hay que curar la tierra alrededor, ¿no? El 10 dice: un sábado él estaba enseñando en una de las sinagogas y resulta que había allí una mujer que llevaba 18 años con un espíritu de debilidad. Estaba muy encorvada y no se podía enderezar. Cuando la vio, Jesús se dirigió a ella y le dijo: mujer, quedas libre de tu debilidad. Puso las manos sobre ella y al instante ella se enderezó y comenzó a darle gloria a Dios. Al ver esto, el presidente de la sinagoga, indignado porque Jesús había hecho la curación en sábado, le dijo a la multitud: hay 6 días en que se debe trabajar, así que vengan a ser curados en esos días y no en sábado. El Señor a su vez le contestó: hipócritas, ¿acaso no desatan cualquiera de ustedes su toro o su burro del pesebre en sábado y los lleva a beber? Entonces esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no debía ser liberada de esta esclavitud incluso en sábado? Cuando él dijo esto, todos sus adversarios empezaron a sentir vergüenza. En cambio, a toda la multitud le entró mucha alegría por las cosas tan maravillosas que él hacía. Y siguió diciéndoles: ¿a qué se parece el reino de Dios y con qué lo puedo comparar? Es como un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. El grano creció y se convirtió en un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. De nuevo les dijo: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 grandes medidas de harina. Al final, toda la masa fermentó.
mientras viajaba hacia Jerusalén, iba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea enseñando a la gente. Entonces un hombre le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: esfuércense al máximo por entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos tratarán de entrar pero no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta con llave, ustedes se quedarán de pie afuera, tocando a la puerta y diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: yo no sé de dónde son. Entonces comenzarán a decir: comimos y bebimos delante de ti y enseñaste en nuestras calles principales. Pero él les dirá: no sé de dónde son, aléjense de mí, todos ustedes que hacen lo que es injusto. Ahí es donde llorarán y apretarán los dientes, cuando vean que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, pero ustedes mismos han sido echados afuera. Además, vendrá gente del este y del oeste, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Escuchen esto: hay algunos que son últimos y serán primeros, y otros que son primeros y serán últimos. Está buenísima esta parte porque es de donde por ahí algunas personas que son testigos de Jehová, igual que yo, creen que algunas religiones no adoran al Dios verdadero Jehová, sino que lo hacen a propósito del hecho de por ahí no entender y no comprender el tema de que Dios quiere que lo adoremos según lo que dice la Biblia, y la Biblia es clara en cuanto a esto sí, esto no, o algunas cosas se han terminado y otras cosas se hacen de una manera distinta. Y constantemente el esclavo fiel y discreto nos está mostrando cuál es el nuevo entendimiento o cuál es el mejor entendimiento, porque cada vez que lleguemos más cerca de la gran tribulación o más cerca del fin de la gran tribulación, como estudiamos en la atalaya pasada, y empieza el Armagedón, hay una última atalaya en la pregunta de los lectores donde dice si otras religiones, si personas de otras religiones se van a salvar, ¿no? Van a poder salvar sus vidas. Es Jehová el que decide eso finalmente. Entonces, hasta el día del Armagedón se supone que es cuando Jehová cierra la puerta, y de ahí en adelante va a refinar obviamente a las personas que él haya aprobado o haya elegido. Se va a refinar durante 1000 años a toda la humanidad en cuanto a obedecer y llegar a la perfección humana, ¿no? Pero en cuanto a la gente que no se ponga bien de parte de Dios y esté ahí como medio que sí, que no, que voy a la reunión, que no voy, o que sí salgo a predicar, o que no salgo, que leo la Biblia, o que no la leo, o que leo la Biblia solamente cuando es el estudio de la mitad de semana y lo demás no me importa. Y total, ya tengo tantos años de testigo y hago lo que quiero y ya sé lo que dice la Biblia, no es importante la lectura diaria. Cuando es que en realidad sí, y es lo esencial como para ser un buen cristiano, pero esa gente no se pone bien de parte de Jehová, o no abandona un mal proceder o un pecado, o no entiende o no termina de comprender algo, bueno, Jehová lo va a decir. Nosotros no somos quien como para cerrarle la puerta a nadie, pero sí sabemos que hay muchas religiones que también, obviamente, ¿no? Lo vengo diciendo hace tiempo, que también utilizan la atalaya, la despertada, utilizan la hora perspicacia, y entonces esas personas que todavía están ahí entre y me hago testigo de Jehová o no, o acepto un curso bíblico o no, o me tomo en serio esto, ¿no? Por las cosas que por ahí nosotros como organización, por ahí basándonos en cómo ha sido siempre el tema de las reuniones sociales, o la amistad entre nosotros, o la unidad, o el amor entre nosotros, que por ahí, o el llegar a ser amigos íntimos, como llegar a ser una familia entre nosotros, ¿no? El cariño que hay, aunque también, así como hay en muchas familias, un tema de falta de códigos o de respeto o de exceso de confianza también. Ser indiferentes al dolor de un hermano o una hermana que está pasando una situación extrema en cuanto a lo económico, en cuanto a alguna enfermedad o alguna cosa de esa, es tal cual como pasa en otras religiones o entre personas que no tienen realmente como objetivo ver, ¿no? En sus vidas que uno tiene que agradar a Jehová y ser sinceros y no tener hipocresías y no estar jugando con la buena fe de las personas. O sea, no tienen el ánimo o la actitud, una buena actitud como para compartir, sino que están en modo pimo, creo que se dice, como espiando, como viendo a ver qué ventaja pueden sacar. Entonces esa gente
Seguramente que no va a estar, pero quién sabe quién es esa gente, ¿no? Solamente Jehová de esas rocas escondidas. Solamente a Jehová le pertenece juzgarnos. Así que bueno, todo esto es esa acotación de lo que acabamos de leer y aparte de la pregunta de los lectores de la última atalaya, que está ahí en JW Library, que la pueden ver. Así que nosotros seguimos con la lectura y le dejamos las cosas de cierre o no cierre a Jehová porque no somos jueces. Uno solo juez es Jehová. El 31 dice, 13:31 dice, en ese mismo momento unos fariseos vinieron y le dijeron, sal de aquí y vete porque Herodes quiere matarte. Y él le contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana voy a expulsar demonios y a curar a la gente y al tercer día terminaré. Pero tengo que seguir delante hoy, mañana y el día siguiente, porque no puede ser que a un profeta lo maten fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces que me impactó o sea, el Herodes quiere matarte, salí de acá y andate de acá, ¿no? Del seguidor del fariseo a Jesús, ¿no? Como lo intentó amedrentar o hacerle tener miedo y él como le contestó, o sea, no se quedó callado, mudito, con miedo, o no, bueno, me voy a ir si quiere que me vaya, sino que le contestó con firmeza y con autoridad, con la autoridad que le fue dada de parte de Jehová cuando le dijo, él es mi hijo el amado. Entonces, él tenía un propósito cuando Jehová lo mandó a la tierra y no se olvidó de ese propósito, ¿sí? Que era predicarle a la mayor cantidad de gente que podía y sanar y curar y sacar los demonios de las personas que estaban endemoniadas. Entonces dice el 34, dice, Jerusalén, 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 la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa queda abandonada y se les deja a ustedes. Les digo que ustedes no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jehová, o sea, hasta que lo reconozcan, no como rey o como enviado de Jehová. El 14 dice, en otra ocasión, en sábado, fue a comer a la casa de un líder de los fariseos. Los presentes no le quitaban los ojos de encima y resulta que delante de él había un hombre que tenía hidropesia. Jesús entonces le preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos, ¿está permitido curar a alguien en sábado o no? Pero ellos se quedaron callados. Así que él tomó al hombre, lo curó y lo despidió. Entonces les dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo o su toro cae un pozo en sábado, no lo saca inmediatamente? Y no pudieron responderle. Al darse cuenta de que los invitados estaban escogiendo los lugares más destacados, les enseñó esta lección. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el sitio más destacado. Puede que también se haya invitado a alguien más honorable que tú. Entonces el que los invitó a los dos vendrán y te dirá, déjale tu lugar a este hombre, y tendrás que irte avergonzado al último lugar. Más bien, cuando te inviten, ve y siéntate en el último sitio para que cuando venga el hombre que te invitó te diga, amigo, ven a un sitio superior. Así serás honrado delante de los demás invitados. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que actúa con humildad será engrandecido. Luego le dijo al hombre que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si lo hicieras, ellos también podrían invitarte a ti, y esto sería tu recompensa. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y serás feliz, porque ellos no tienen con qué pagarte, y se te recompensará en la resurrección de los justos. Al oír esto, uno de los invitados le dijo, feliz el que coma en el reino de Dios. Jesús le dijo, un hombre que iba a dar una gran cena, invitó a mucha gente. A la hora de la cena envió a su esclavo a decirles a los invitados, vengan que ya está todo preparado. Pero todos, uno tras otro, empezaron a poner excusas. El primero le dijo, compré un campo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a examinarlas, te ruego que me disculpes. Y otro le dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Así que el esclavo fue a contarle todo a su amo.
Entonces el señor de la casa se enojó y le ordenó al esclavo: sale enseguida a las calles principales y a los callejones de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Más tarde el esclavo dijo: amo, se ha hecho lo que mandaste y todavía quedan sitios libres. Y el amo le ordenó al esclavo: sal a los caminos y a los senderos y obliga a la gente a que entre para que mi casa se llene. Porque les digo que ninguno de los hombres que fueron invitados probará mi cena. Y con Jesús viajaban grandes multitudes. Él se dirigió a ellas y les dijo: si alguien viene a mí y no odia a su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos pero no pueda acabarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a construir pero no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir de guerrear contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10.000 soldados puede hacer frente al que viene contra él con 20.000? Entonces, si no puede hacerlo, envía a un grupo de embajadores a pedir la paz mientras el otro rey está lejos. Igualmente, tengan la seguridad de que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no se despide de todos sus bienes. La sal, por supuesto, es muy buena, pero si la sal pierde su fuerza, ¿con qué se le devolverá su sabor? No sirve ni para la tierra ni para el estiércol, por eso la gente la desecha. El que tenga oídos para escuchar, que escuche con atención. 15, Lucas 15. Ahora bien, todos los cobradores de impuestos y los pecadores se juntaban alrededor de él para oírlo. Tanto los fariseos como los escribas murmuraban: este hombre recibe con gusto a los pecadores y come con ellos. Entonces él les puso esta comparación: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 atrás en el campo y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros llena de alegría, y cuando llega a su casa llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja, la que se había perdido. Les digo que de la misma manera habrá más felicidad en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. 8. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de dracma y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre su casa buscando con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y a sus vecinas y les dice: alégrense conmigo porque encontré la moneda de dracma que había perdido. Les digo que de la misma manera los ángeles de Dios se sienten felices cuando un pecador se arrepiente. Entonces dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: padre, dame la parte que me toca de la herencia. Así que él repartió sus bienes entre los 2. Unos días después, el más joven recogió todas sus cosas y viajó a un país lejano, donde malgastó su herencia llevando una vida desenfrenada. Cuando ya se lo había gastado todo, un hambre terrible azotó aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Hasta se puso al servicio de un ciudadano de ese país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y ansiaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Cuando recobró el juicio, dijo: ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí muriéndome de hambre? Me iré y volveré a la casa de mi padre. Le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se fue y volvió a la casa de su padre. Cuando él todavía estaba lejos, su padre alcanzó a verlo y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó con ternura. Entonces el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre les ordenó a sus esclavos: rápido, saquen una túnica larga, la mejor, y vístanlo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en sus pies. Además, traigan el ternero engordado y mátenlo para que comamos y celebremos su regreso.
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron a disfrutar. Su hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a la casa oyó el sonido de la música y el baile. Por eso llamó a uno de los sirvientes y le preguntó qué estaba pasando. Él les respondió: es que tu hermano volvió y tu padre ha matado al ternero engordado porque recuperó a su hijo sano y salvo. Pero el hijo mayor se indignó y se negó a entrar. Entonces su padre salió y se puso a suplicarle que entrara. Él le contestó a su padre: mira, todos estos años he trabajado para ti como un esclavo y ni una sola vez desobedecí tus órdenes. Sin embargo, tú nunca me diste un cabrito para que disfrutara con mis amigos. Pero en cuanto llegó ese hijo tuyo que malgastó tus bienes con las prostitutas, por él mataste el ternero engordado. Entonces él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero simplemente teníamos que celebrar su regreso y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Ay, terrible la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Quién no la conoce? Qué difícil situación cuando uno está ahí en ese papel, ¿no? Del hijo pródigo, ¿no? Que sale de la organización y hace lo que se le da la gana, o lo que puede, o lo que no sé, o lo que se anima a hacer de repente, que por ahí uno se anima a hacer todo, ¿no? Porque total ya no tiene más respeto por Dios y vuelve luego a la organización y parecería que esta historia está al revés hoy por hoy, porque cuando uno vuelve a la congregación, y no lo digo yo solamente, me acuerdo, hay un hermano de Siervo de Circuito que también nos puso una comparación con una persona que se mete en el freezer, ¿no? La cantidad de gente que todavía sigue viendo a la persona con malos ojos, o le es indiferente, o hace una división, ¿no? Entre los que son, como decíamos anteriormente, los 99 justos, ¿no? Que Jesús le decía que persona que tengan 100 ovejas y pierde una, no se alegra más por esa que regresa que por las 99 que siempre tuvo. Y lo mismo en esta historia del hijo pródigo, ¿no? Que padre realmente no se alegra cuando un hijo que consideraba muerto vuelve a la vida. Quizás tenga otra connotación y más adelante la vamos a poder intentar mejor, pero qué fea la actitud de este hermano mayor que sí, el padre quizás quiso hacerle entender que siempre tuvo todo y que siempre estuvo bien cuidado y que siempre fue razonable, por eso no fue necesario un sacrificio de una fiesta o un agasajo con sus amigos, pero en realidad ese hijo mayor que entendió todo también necesitaba su mérito o ser reconocido o sentirse, ¿no? Como él los puso. Yo también necesito que me haga sentir bien como lo estás haciendo sentir bien a él. Lo que pasa es que él tampoco tuvo en cuenta todas las cosas que el hijo pródigo o el hermano menor padeció por haber sido desobediente o orgulloso o haber sido egoísta. Entonces es como, no sé, estar de un lado y de un lado y del otro al mismo tiempo, si yo me lo pongo a analizar, ¿no? Porque es como, puedo tener empatía con las dos partes, con el que siempre tuvo todo y puedo ver la felicidad de la persona que siempre lo tuvo todo y siempre estuvo al cuidado y en las manos de Jehová constantemente siendo bendecida constantemente, pero también puedo ver la otra parte donde la persona se va y parecería que lo tiene todo también, pero en realidad no, y le cuesta tanto al hijo perdido volver, y cuando vuelve ser aceptado es aceptado por el padre, porque obviamente que padre no quiere a sus hijos, sean buenos o malos, pero los hermanos, entre hermanos, es como que no se entiende y hay un recelo, una envidia, un orgullo, un querer estar en la misma línea, y no se comprende que son hermanos distintos, ¿no? Y que tienen, a pesar de tener que cumplir con una ley, tienen mentalidades distintas o razonamientos distintos, que uno vive la vida de una manera y el otro de otra manera, y uno puede comprender ciertas actitudes o cosas o gustos y el otro no, y esto viene al punto de que
Por algo la Biblia dice, usa discernimiento al lector, porque algunas cosas las vamos a poder entender desde un lugar desde donde venimos, y otras cosas, hay otras personas que por ahí tienen un conocimiento más grande que nosotros, que los que somos un poco por ahí mediocres o simples lectores y nada más. Y hay otras personas que por ahí vivieron la vida de otra manera en otra época y entienden un poco más que lo que nosotros estamos entendiendo. Hasta acá, ¿no? Hay conocimientos distintos en cuanto a la vida, otras religiones, temas espirituales o de ángeles o de profetas o de cosas. Entonces, bueno, en algún momento de la vida hacia adelante se va a equilibrar este tema del conocimiento de Dios. Todos ya vamos a haber sido enseñados por Jehová. Así que bueno, no preocuparnos por esto. Y a seguir adelante estudiando la Biblia todos los días, y esto de leer y compartir lo que uno sabe está bueno, o de hablar y de conversar acerca de temas espirituales mucho más, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 16. Dice, después él también les dijo a los discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. A este lo acusaron de malgastar los bienes de su señor. De modo que el hombre lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que estoy oyendo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir a cargo de la casa. Entonces el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me va a quitar la administración de la casa? Yo no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten la administración de la casa la gente me reciba en su hogar. Y llamó uno por uno a los deudores de su señor, le preguntó al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Le debo 100 medidas de aceite de oliva. Le respondió el mayordomo y le dijo, aquí tienes tu acuerdo escrito, rápido, siéntate y escribe 50. Luego le preguntó a otro deudor, ¿y tú cuánto debes? Le debo 100 medidas grandes de trigo, le contestó. El mayordomo le dijo, aquí tienes tu acuerdo escrito, escribe 80. Y el señor alabó al mayordomo porque, aunque era injusto, actuó con sabiduría práctica. Y es que los hijos de este sistema, al tratar con los de su propia generación, son más sabios en sentido práctico que los hijos de la luz. También les digo, hagan amigos usando las riquezas injustas. Para que cuando éstas fallen sean recibidas en las moradas eternas. La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo mucho. Y la persona injusta en lo mínimo también es injusta en lo mucho. Por lo tanto, si ustedes no han sido fieles al usar las riquezas injustas, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas? Y si no han sido fieles al usar lo que es de otro, ¿quién les va a dar algo para ustedes? Ningún sirviente puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. Tema delicado, y cómo lo presentó de una manera tan sabia, ¿no? Como para poder nosotros comprender el tema de el que es fiel en lo mínimo es fiel en lo mucho, y el que falla en lo mucho obviamente que también va a fallar en lo mínimo. Entonces esto aplica a las personas que por ahí, por tener un poco más de dinero o por tener una ventaja sobre el buen cristiano, siempre lo termina perjudicando, ¿no? A eso se refiere más que nada. El 14 dice, los fariseos que amaban el dinero estaban escuchando todas estas cosas y comenzaron a hacerle gestos de desprecio. Y él les dijo, ustedes son los que se declaran justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que la gente considera muy valioso es repugnante desde el punto de vista de Dios. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces se anuncia el reino de Dios como buenas noticias, y todo tipo de personas avanza con empeño hacia él. En realidad es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra que no se quede sin cumplir. Que no se quede sin cumplir un solo trazo de una letra de la ley. Todo el que se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer comete adulterio. Y cualquiera que se case con una mujer que está divorciada de su esposo comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino y llevaba una vida de placeres y lujo, pero junto a sus puertas solían dejar a un mendigo llamado Lázaro, que estaba lleno de úlceras y que deseaba saciar su hambre con las cosas que caían de la mesa del rico. Hasta venían los perros y le lamían las úlceras. Ahora bien, con el tiempo el mendigo murió y los ángeles lo llevaron al lado
de Abraham. El rico también murió y fue sepultado, y en la tumba, en medio de tormentos, levantó la vista y vio a Abraham de lejos y a Lázaro al lado de él. Así que lo llamó diciendo: Padre, Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy angustiado en las llamas de este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida te saciaste de cosas buenas, pero Lázaro por su parte recibió cosas malas. En cambio ahora él está aquí recibiendo consuelo, pero tú estás angustiado. Además de todo esto, se ha establecido un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para el lado de ustedes no pueden, ni tampoco puede la gente cruzar de allá para nuestro lado. Entonces el rico le dijo: Padre, en este caso te pido que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que les dé un testimonio completo, para que no vayan a entrar ellos también en este lugar de tormento. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen a ellos, le contestó Abraham. Entonces él dijo: No, no, padre Abraham, si alguien de entre los muertos va donde están ellos, se arrepentirán. Pero Abraham le respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán si alguien se levanta de entre los muertos. Está muy buena la lectura, porque esta parte no es literal, que realmente pasó así, sino que Jesús hablaba con ejemplos. Así que, bueno, de acá parte que por ahí la Iglesia Católica habla acerca de un infierno, pero esto es como para que la gente que está jugando con la buena fe de la gente que sí obedece la ley de Jehová, sí, lo que está escrito en la Biblia, y trata todo el tiempo de hacer las cosas bien, para que todas estas personas tengan en cuenta que si uno se porta mal, o que la gente que se está portando mal con uno, sí, en realidad, que está jugando con a veces cuando nos estafan, o cuando nos faltan el respeto, o cuando se hacen cosas que uno se llega a enterar que están mal a los ojos de Jehová, uno tenga fe que Jehová a nosotros nos va a seguir bendiciendo siempre, pero el que está actuando mal realmente va a terminar mal, y hay una división entre los que son para Jehová y tienen el corazón completo para Jehová, y los que en realidad están en ambos lados. Uno no puede ser esclavo de 2 amos, de uno bueno y de uno malo, porque a Jehová no le gustan esas cosas. Entonces, como para que nosotros nos pongamos firmes y decididos a hacer la voluntad de Jehová y hacer las cosas bien como corresponde, porque si no vamos a quedar del otro lado y en el medio del abismo, y no va a haber manera de pasar, una vez que llegue el Armagedón, al lado de las personas que queremos hacer las cosas bien. Nada más. Esto fue todo. Muchísimas gracias por seguirme en la lectura bíblica. Saludos. Que Jehová nos bendiga. Mañana tenemos reunión. Quizás algunas hoy, así que por lo menos una parte, la mitad de la reunión, traten de leerla, de hacer un repaso, o de buscar aunque sea las perlas, que son los puntos claves en los que uno los encuentra en la lectura, y uno por ahí se puede beneficiar un montón diciendo algo que en lo personal lo ayuda un montón, y puede estar dando una mano o una palabra de aliento a alguien que la está necesitando. Así que esa parte me parece muy linda de la reunión. Y bueno, después lo demás, Jehová sabe porque cada cosa que está preparada, ¿no? Nada más, ahora sí, muchísimas gracias, saludos, hasta mañana si Dios quiere pasado.